¿Cómo podemos proteger nuestros ahorros del robo que constituye la inflación? Veámoslo. En los vídeos anteriores dentro de esta serie apadrinada por Freedom24 explicamos, por un lado, qué es la inflación y por qué nos empobrece, y por otro lado, por qué ese empobrecimiento es especialmente acusado entre los más pobres. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo protegernos frente a la inflación. Si, como ya explicamos, la inflación es la pérdida de valor del dinero y por tanto la inflación empobrece a aquellos que o tienen dinero o poseen derechos de cobro en dinero que se revalorizan por debajo de la inflación, entonces la forma de protegernos frente a la inflación será adquirir activos que no sean dinero y que se revaloricen por encima de la inflación. ¿Qué activos son esos? Pues una forma de dividir a todos los activos que existen es entre activos reales y activos financieros. Un activo real es aquel activo que no es el pasivo de nadie más. Un activo financiero es aquel activo que es al mismo tiempo el pasivo de otro agente. Pues bien, ¿qué características han de tener los activos financieros y los activos reales que debemos adquirir para protegernos frente a la inflación? Empecemos con los activos financieros. Un activo financiero, en última instancia, es un derecho de cobro, normalmente en dinero, frente a terceros. Pues bien, para que un activo financiero nos proteja frente a la inflación, los flujos monetarios, los flujos de caja que percibimos a través de ese activo financiero han de aumentar cuantitativamente más de lo que se está depreciando el dinero. Por ejemplo, si yo le presto 1.000 euros a una persona a cambio de que me los devuelva dentro de un año, yo he adquirido un activo financiero, un derecho de cobro frente a mi deudor. Y si la inflación a lo largo del año es del 5%, yo solo podré conservar o incrementar mi valor patrimonial si esa persona a la que le he prestado el dinero me devuelve al cabo de un año al menos 1.050 euros. Si me devuelve menos de 1.050 euros, me habré empobrecido como consecuencia de la inflación. Por consiguiente, si queremos protegernos de la inflación a través de la adquisición de activos financieros, deberemos seleccionar activos financieros cuyos flujos de caja futuros se incrementen cuantitativamente más del valor que pierde el dinero, es decir, más que la inflación. Y si por simplicidad dividimos los activos financieros, por un lado, en aquellos que nos prometen un flujo de caja variable y por otro, en aquellos que nos prometen un flujo de caja fijo, o por simplificar todavía más, acciones y bonos, deberemos buscar, por un lado, o acciones de compañías cuyos beneficios, cuyas ganancias esperadas tengan la capacidad de incrementarse nominalmente en momentos de inflación, o buscar bonos emitidos por empresas solventes que nos prometan un tipo de interés por encima de la inflación esperada. En contra de lo que podríamos pensar, no toda empresa en momentos de inflación tiene la capacidad de incrementar sus ganancias nominales. Las empresas cuyos productos tengan una demanda muy elástica, es decir, productos cuya cantidad vendida se reduce mucho a poco que incremente su precio, no suelen tener la capacidad de trasladar las subidas de costes que están experimentando en un contexto inflacionista a los consumidores finales. Y por eso esas empresas que se enfrentan a una demanda elástica por sus productos, en momentos de inflación suelen ver contraídos sus márgenes de ganancia, de tal manera que puede llegar a suceder que sus ganancias nominales no solo no suban por encima de la inflación, sino que incluso caigan. Así pues, en términos generales, no es el único factor que hay que mirar, pero en términos generales, en coyunturas inflacionistas, las empresas que vendan mercancías con demanda elástica y cuya demanda de factores productivos sea muy inelástica, son empresas cuyas acciones, en coyunturas inflacionistas, habría que evitar.
En cambio, aquellas otras empresas cuyos productos, cuyas mercancías tengan una demanda muy inelástica, sí tendrán capacidad de trasladar las subidas de precios que están experimentando sobre sus factores productivos a los consumidores finales, sí tendrán, por tanto, la capacidad de incrementar sus ganancias nominales al mismo ritmo que la inflación, y por tanto sus acciones sí serán activos financieros interesantes, adecuados, para protegernos frente a la inflación. Y en cuanto a la inversión en bonos, en principio podría parecer que es sencillo seleccionar aquellos bonos cuyos tipos de interés superen la inflación esperada. El problema está en que si invertimos a muy largo plazo, va siendo cada vez más complicado prever la inflación a largo plazo. Invertir en un bono a 10, 15, 20 o 30 años nos expone a que dentro de 10, 15, 20 o 30 años la inflación sea mucho más alta de lo que hemos previsto hoy y que por tanto engulla los tipos de interés nominales que hemos pactado hoy. Si hoy pactamos un tipo de interés anual del 4% a 30 años y dentro de 15 años la inflación se dispara estructuralmente al 5%, pues entonces, a partir del año 15, nos estaremos empobreciendo año tras año como consecuencia de la inflación. Una forma de minimizar este riesgo es invertir en bonos indexados a la inflación, de tal manera que los tipos de interés que paguen fluctúen al alza o a la baja según fluctúe la inflación. O alternativamente, otra forma que también tenemos de minimizar este riesgo es invertir en activos de renta fija, lo que coloquialmente hemos llamado bonos, que sean a corto plazo, de tal manera que si la inflación desborda mis expectativas, pueda rescatar el dinero invertido en ese activo de renta fija a corto plazo y reinvertirlo en ese momento en otro activo de renta fija que esté pagando un tipo de interés superior a la inflación que no había sido capaz de prever. Por ejemplo, Freedom24, la entidad que apadrina esta serie de vídeos sobre la influencia de la inflación en nuestro patrimonio, dispone ahora mismo de dos tipos de planes de ahorro. Un plan de ahorro diario, la cuenta D, que está remunerado a un tipo de interés por encima de la inflación, del 5,31% en dólares o del 3,89% en euros, que puede rescatarse en cualquier momento, porque los intereses se devengan diariamente. O alternativamente, también dispone de un plan de ahorro llamado a largo plazo, pero que en realidad es un plan de ahorro a corto o medio plazo, a 3, 6 o 12 meses, que están remunerados con un tipo de interés de hasta el 8,76% en dólares o el 6,42% en euros, en ambos casos de nuevo por encima de la inflación, y que por tanto pueden ser rescatados a 3, 6 o 12 meses si la inflación desbordara estos tipos de interés ofrecidos a cada uno de estos plazos ahora mismo. Además, recordemos que tanto el plan de ahorro diario como el plan de ahorro a largo plazo están protegidos por el Fondo de Compensación de Inversores de Clientes de Empresas de Inversión de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre estos planes de ahorro de Freedom24, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo. Vayamos ahora con los activos reales, aquellos activos que no son al mismo tiempo el pasivo de nadie más. El valor de un activo real depende de su utilidad directa o indirecta, es decir, de la importancia de aquellos fines humanos que puede satisfacer directamente como objeto de consumo o de la importancia de aquellos fines humanos que puede satisfacer indirectamente como factor de producción de mercancías que terminan siendo bienes de consumo. Expresado así, podríamos pensar que para protegernos de la inflación hemos de invertir en activos reales que sean muy útiles, que satisfagan necesidades humanas muy importantes. Pero limitar el análisis a esto sería un error, porque lo que cuenta no es la utilidad general de un activo real, sino su utilidad marginal, es decir, la importancia del fin menos importante que una determinada oferta, una determinada disponibilidad de activos reales es susceptible de satisfacer. O dicho de otra manera,
si la oferta de un determinado activo real es susceptible de incrementarse mucho en el futuro, su precio tenderá a caer porque las múltiples unidades adicionales producidas solo serán capaces de satisfacer fines muy poco importantes, y el valor de todo el stock de ese activo real depende de la utilidad de la última unidad existente, es decir, de su utilidad marginal. Por eso, si queremos protegernos frente a la inflación invirtiendo en activos reales, no basta con que seleccionemos algún activo real que creamos que es muy importante para la humanidad, sino que hay que seleccionar un activo real que sea muy útil, muy importante para la humanidad, pero cuya oferta sea bastante inelástica, es decir, cuya oferta no sea susceptible de incrementarse mucho a corto plazo ante aumentos de su precio. Porque si la oferta potencial de una determinada mercancía es susceptible de incrementarse muchísimo en el futuro, su precio tenderá a desmoronarse porque su utilidad marginal también lo hará. De ahí que activos reales que históricamente hayan protegido a los inversores frente a la inflación hayan sido, por ejemplo, la vivienda, los inmuebles, sobre todo inmuebles ubicados en buenas zonas de una ciudad cuya demanda por habitar en ellos o por utilizarlos comercialmente no tenga visos de desmoronarse, inmuebles útiles cuya oferta tiende a ser bastante inelástica, en muchos casos por sobreregulaciones estatales que impiden la construcción de nuevas viviendas, pero en todo caso por la lentitud de los plazos para incrementar la oferta. Y también otro activo real que a largo plazo ha protegido frente a la inflación ha sido el oro, cuya oferta de nuevo es bastante inelástica en el corto plazo, porque no es posible multiplicar muchísimo el stock de oro existente en el corto plazo. En la actualidad y tras la emergencia de Bitcoin, probablemente también podamos incluir a este nuevo activo, Bitcoin, dentro de la categoría, dentro del conjunto de activos reales capaces de protegernos frente a la inflación en el largo plazo, porque se trata de un activo real de oferta muy inelástica, de hecho la oferta máxima futura está limitada, y con la utilidad de permitirnos transportar valor en el tiempo, protegidos frente al riesgo de confiscación estatal. Así pues, si vivimos en una economía cuya unidad monetaria va perdiendo secularmente valor, es decir, va sufriendo a largo plazo de inflación, la forma de protegernos frente al empobrecimiento derivado de esa inflación es no mantener una porción significativa de nuestro patrimonio en dinero, en un dinero que pierde valor, sino buscar adquirir activos financieros cuyos flujos de caja futuros se incrementen cuantitativamente por encima de la inflación, o adquirir activos reales cuyo precio tienda a aumentar a largo plazo al mismo ritmo o por encima de la inflación, debido a que, pese a ser útiles, su oferta resulta bastante inelástica. Si no hacemos nada de todo esto, la inflación nos empobrecerá, lo que es lo mismo que decir que el Estado nos robará. Y justamente en el próximo vídeo dentro de esta serie explicaremos por qué el Estado sale ganando a través de la inflación.